hablar un poquito de tratamiento endovascular del ACV. Es un tema interesante. Quería comenzar la charla preguntando, ¿alguien en este salón ha tenido un familiar o un conocido que ha tenido un ACV? ¿Podrían levantar la mano? ¿Alguien ha tenido un ACV? Hasta el ponente también. El ACV es muy frecuente, colegas, y ese es el motivo de por qué yo quiero felicitar al Hospital Cayetano Heredia, que está realizando un brillante trabajo, al cual yo me siento contento de poner un granito de arena con este tipo de conferencias. A la cabeza está el doctor Enrique Nájar, está el doctor Jimmy Palacios y las demás especialidades. Mis respetos, mi felicitación, y cualquier cosa en lo que podamos servir, siempre, siempre contarán con nuestro apoyo. Bueno, siempre hay conflicto de intereses, al cual yo presento. Y bueno, la certificación en neurosonología también lo muestro, porque en realidad hacer ecografía duplex, Doppler en neurología tal vez sea solo un 2 a 3%. La mayoría de los colegas se dedican a la neurofisiología. E intervencionismo, pues sí, soy el primer neurólogo que hace intervencionismo en el país, y me enorgullece decirles que ya no soy el único, que también hay un colega que se formó en México y ya está en el Perú, y una colega que el próximo año está regresando. Así que la especialidad para nosotros los clínicos se ha ampliado tremendamente, y eso me pone orgulloso como pionero. Vamos, ¿sirve o no sirve lo endovascular? La respuesta es sencilla. Miren este estudio que voy a presentar a continuación. Antes del estudio, hablar un poco de la angiotomografía. Voy a poner el ejemplo de un paciente de 75 años, dos pacientes, ambos del mismo sexo, ambos con 2 horas de evolución, ¿correcto? Y uno tiene un NIS de 25 y el otro paciente tiene un NIS de 10. Cuando hacemos la angiotomografía nos percatamos que los dos tienen la cerebral media izquierda tapada. Y la pregunta es, ¿por qué uno tendrá más compromiso neurológico que otro? Acá está la respuesta. El tiempo no solo es cerebro, y quiero comenzar la charla con esta premisa. Repito, el tiempo no solo es cerebro. Por este motivo, las colaterales han demostrado la eficacia para poder prolongar el tratamiento del ACV. Como todos sabemos, el ACV se trata ahora hasta 24 horas, visto por último al paciente bien. Y acá tenemos una reconstrucción interesante de la colateralidad. Observen, el trombo está de negro, y distal al trombo tenemos 3 colaterales, las arterias leptomeningias de verde, las arterias del valle silviano, o M2, de púrpura, y finalmente el segmento M1 distal de amarillo. Mientras más se vea llenado de contraste, post-oclusión del trombo, mejor pronóstico. Acá les presento estos dos pacientes y le voy a agregar uno más, ¿correcto? Todos 75 años, todos hipertensos, todos diabéticos, todos con 2 horas de evolución. Uno tiene un NIS de 20, un NIS de 15 y un NIS de 10. Pregunto, ¿quién tendrá mejor pronóstico de estos 3 pacientes? Definitivamente el paciente C, porque tiene mejor colateralidad. Concepto número 1, y esta clasificación está validada a nivel mundial, se llama MITEF. Segunda cosa importante, ¿cómo hemos logrado ampliar la ventana terapéutica? Gracias a la perfusión cerebral. Para esto hay que hablar de 2 términos fisiológicos, hasta 3 diría yo, que son el flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral y tiempo de tránsito medio. ¿Ven ustedes acá? En el lado izquierdo está representado el tejido cerebral normal. El flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre en mililitros que pasa por 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Lo normal en sustancia blanca es de 40 a 60 mililitros. En sustancia gris puede llegar hasta 80 mililitros. Eso es lo normal. Ahora vamos al hemisferio cerebral derecho. Observen, por favor, tenemos 3 colores que lo hemos catalogado de la misma forma. Lo de amarillo se representa como oligoemia, lo de verde, penumbra, y lo de rojo, cor o isquemia. ¿Qué diferencia hemodinámica hay en estos 3 casos? Que la oligoemia se define, lo de amarillo, como una hipoperfusión leve, que va de 20 a 39 mililitros por 100 gramos por minuto. La penumbra va, observen, de 10 a 19, ¿correcto? Y finalmente el cor o isquemia, menos de 10 mililitros por 100 gramos por minuto. ¿Qué se ha demostrado? Se ha demostrado que verdaderamente el fracaso del tratamiento, tanto en trombolisis como endovascular, ocurre porque trombolizamos o trombectomizamos pacientes con mucho cor y poca penumbra.
Cuando nosotros hacemos un ratio de la penumbra sobre el core, llamamos el famoso mismatch. ¿Y qué es lo lógico? Lo lógico es que haya mucho más penumbra que core. Lo mínimo que se sugiere para tratar a un paciente es que sea el doble. Ahora, ¿qué más debemos saber? Que hay 3 protocolos en neuroimagen, tanto en tomografía como en resonancia, que nos ayuda a dilucidar a qué pacientes podemos tratar de forma exitosa hasta 24 horas. Ya hemos hablado del flujo sanguíneo, hablemos del volumen sanguíneo. ¿Qué es el volumen sanguíneo? Es un valor estático, o sea, no se contabiliza en 60 segundos, solo en el momento, ¿correcto? Y es la cantidad de sangre que hay en 100 gramos de cerebro. Observen, lo normal de volumen sanguíneo cerebral en sustancia gris es de 3.5 a 4.5 mililitros en 100 gramos. Y en sustancia blanca va de 1.8 a 2.3 mililitros por 100 gramos. Finalmente, ¿qué cosa es el tiempo de tránsito medio? Es el tiempo que demora en pasar el flujo sanguíneo de un lecho arterial a un lecho venoso. Lo normal, como podemos apreciar, es de 3.8 a 4.5 segundos en sustancia gris y de 4.5 a 5.2 segundos en sustancia blanca. ¿Por qué es importante recordar esto? Por esto, colegas, miren, ¿qué diferencia hay entre lo verde y lo rojo desde el punto de vista de perfusión cerebral? En ambos, el tiempo de tránsito se eleva. Claro, es como comparar la Javier Prado a las 6 de la mañana y Javier Prado a las 6 de la tarde. Si hay un tráfico alterado, hay una oclusión del trombo, se demora más en llegar a su objetivo. ¿Cómo va a estar el flujo sanguíneo, tanto en penumbra como infarto? Obviamente está disminuido. Pero ¿qué diferencia hay entre penumbra e infarto? En el volumen, el cerebro es inteligente. El cerebro trata de evitar que el tejido muera y en la penumbra el volumen sanguíneo, observen ustedes, se ve elevado. El infarto, no, se ve disminuido. Les pregunto, con lo que hemos conversado, ¿me podrían decir, este es un paciente de 58 años, fibrilador, con tratamiento irregular, que viene con 30 minutos de evolución, tiene una hemiparesia izquierda, predominio facio-braquial, tiene hiperestesia ipsilateral, hemianopsia homónima contralateral, y tiene un IS de 12, con 30 minutos de evolución. Pregunto, ¿les parece que está normal o hay alguna patología ahí? Pensemos como radiólogos. Observemos el lado derecho y el lado izquierdo. Estamos presentando una hemiparesia izquierda, hemos dicho, ¿verdad? Entonces tendríamos que centrarnos en el lado derecho. Observen el flujo sanguíneo, verdaderamente es muy simétrico. Miren el volumen sanguíneo, miren el tiempo máximo, miren el tiempo de tránsito medio. En realidad es un paciente con clínica neurológica y una perfusión normal. ¿Qué será probablemente? Un TIA. Muy bien, un TIA. Perfecto. Aunque hay que recordar que no es motivo de esta charla que hay TIAs imágenes positivo, que aumentan el riesgo relativo de hacer un stroke en los 14 días 2.6 más que aquel que tiene un TIA imagen negativo. Entre la resonancia y la tomografía, las dos tienen sus cosas buenas y cosas malas. Seamos realistas, en nuestro entorno y en general en Latinoamérica, lo más frecuente es tener un tomógrafo en un hospital. Pero, ¿qué es lo que pasa con la radiación? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las lesiones infratentoriales, lacunares, cuya definición tomográfica es menos de 20 milímetros de diámetro máximo y en resonancia es menos de 15 milímetros? Ahí vienen los problemas. Pero las dos sirven. A mí me gustan las dos. Pero si me dan a elegir cuál prefiero para una trombectomía mecánica o una trombolisis, resonancia. Hablemos un poco de la difusión. Como ven, la tomografía ya ha sido definida. El 60% de las lesiones, cambios isquémicos agudos, que ya seguro lo han comentado en esta charla, ribete insular borrado, mala diferenciación córtico-subcortical, presencia de núcleo lenticular hipodenso y borramiento de surcos y cisuras. Bueno, 60% se ven a las 3 horas. Miren la difusión. La difusión es un protocolo de la resonancia magnética que lo que detecta es edema citotóxico o edema vasogénico. No todo lo que pinta en difusión es infarto. Por eso tenemos un negativo que se llama el mapa ADC. Si la difusión se restringe y el mapa ADC es oscuro, estamos ante un edema de tipo citotóxico. Si tenemos un ADC intenso, como la difusión, estamos ante un edema vasogénico. Por eso repito, no todo lo que pinta en difusión es infarto. Cuidado, puede ser desde hemorragia, absceso, tumor y también necrosis. Ahora, miren la diferencia.
La lesión, si es infarto, se detecta desde los 3 minutos de iniciados los síntomas y ya se hace exuberante en los 30 minutos. La detección de la difusión es directamente proporcional al vaso tomado. Es más fácil detectar un M1 ocluido que un infarto lacunar infratentorial. Muy bien. Y ahora viene la maravilla. Y esto les comento porque ya ha sido publicado para trombolisis también. Voy a entrar un poquito en el campo. Fue publicado por el doctor Tomaya en New England, en donde él demostró que el 65% de pacientes que tienen restricción en la difusión y no se ve lesión en FLAIR, ese paciente tiene menos de 4,5 horas. 65% de probabilidad. Tomaya trombolizó y le fue bien. No hay ningún estudio endovascular. Nosotros, en mi centro de formación en Córdoba, hicimos uno, que será motivo de otra charla, y hicimos el mismo protocolo con trombectomía mecánica y logramos trombectomizar 35 pacientes con este protocolo. El 54% a los 90 días tenía ranking de 0 a 2. Increíble. Sirve. Utilícenlo si tienen la posibilidad. ¿Cuánto demora este protocolo? 10 minutos. No es hacer todo el protocolo de resonancia magnética. Y muy bien, hablemos un poco más de endovascular. Esta es la escala que utilizamos nosotros. TICI modificado. Va desde 0 hasta 3. Esta es la clasificación modificada del año 2003, pero ahora se está pugnando por agregar un TICI 2C. Explicamos rápidamente con una imagen. Observen. ¿Qué podemos ver? ¿Perdón? ¿Qué podemos ver? De estos pacientes, pensemos que son diferentes pacientes. ¿Quién tendrá mejor pronóstico? ¿El paciente 0, el paciente 1, el paciente 2A, el paciente 2B o el paciente 3? ¿Qué opinan? Correcto, el paciente 3. ¿Y qué cosa es la definición? A mejor reperfusión, mejor pronóstico. Y esto ya está demostrado. Observen este resumen de los estudios endovasculares desde el Mr. Clean, que fue el primer estudio que demostró eficacia de nuestro tratamiento endovascular, hasta el STEM-EA. Observen, acá tenemos el grado de reperfusión endovascular y el grado de independencia funcional a los 90 días. Interesante, ¿verdad? Más reperfusión lográbamos en sala de hemodinamia, el paciente quedaba mucho más independiente. Y bien, ahora hablemos del estudio que cambió la vida de todos los que amamos el ACV en las diferentes patologías, el Down Trial. El Down Trial comparó 206 pacientes cuyo última vez visto bien fue de 6 a 24 horas y tuvieron su primary outcome fue ranking, independencia funcional. Y su outcome secundario fue el grado de reperfusión. ¿Saben qué demostraron? 2 brazos. Uno, Standard Care, ojo, después de 6 horas, a este grupo no se le aplicó el teplace, y lo que Standard Care llamamos es la aspirina, versus la trombectomía mecánica basado en el protocolo de perfusión que le mostré anteriormente y el mismatch flare. Entonces, como pueden ustedes apreciar, miren, 48% del grupo endovascular versus 13%, hay una diferencia casi de 35 puntos, el paciente caminaba. Y miren, el grado de hemorragia no fue significativa, ni tampoco la mortalidad. Este estudio revolucionó todo. A la par se estaba haciendo otro, que era el famoso estudio de FUSE 3. Y en el de FUSE tuvo que ser suspendido prematuramente solo con 182 pacientes, el objetivo era 500, porque el Down había demostrado que hasta 24 horas era efectivo. El de FUSE solo dijo de 6 a 16. 182 pacientes, igual, las mismas variables, el mismo pronóstico, primario, secundario, y miren, 45 versus 17. Y ojo, miren el secondary outcome. Repito, a mejor reperfusión logremos en fase aguda, mejor pronóstico del paciente. Aquí se usó un poco más de anestesia. En realidad, a mí me gusta hacer trombectomía anestesiado al paciente, porque cuando uno está colocando el stent, el paciente puede moverse, podría generar una disección mayor de la lesión. Y la mortalidad, curiosamente, fue mayor en el grupo de Standard Care que el tratamiento endovascular. Y acá está el cuadro resumido. Ambos estudios fueron publicados en New England. Ambos estudios participaron neurólogos vasculares, intervencionistas, radiólogos, neurocirujanos. Y bien, ¿qué dice la guía AJA 2018? Ojo, este punto es importante porque seguro es tema de dilema. Ojo, 1A de evidencia para trombectomía mecánica de 6 a 16 horas. ¿Por qué 1A? Porque hay 2 estudios. Recuerden, el de FUSE
y el down, que llegó hasta 24, y 2A de evidencia hasta 24 horas por el down solo. Y es importante conseguir este objetivo, colegas, 2B a 3. ¿Qué diferencia hay con 2B y 3? 2B tienes una reperfusión mayor al 75% y el 3 es una reperfusión al 100%. El 2C sería una reperfusión casi total, pero ausencia de algunas arterias corticales. Vamos a decir una M4, pero todavía no está validado. Algunos colegas ya lo están planteando en sus estudios. Y también hay que recordar algo. Si yo tengo un vaso proximal, tengo una cerebral media izquierda, y el paciente tiene una hora, hasta que active su sala, hasta que llame al anestesista, hasta que la abra, hasta que consiga los materiales, puede pasar una hora. Y si ese paciente es candidato para trombolisis, debemos trombolizar al paciente. Y tiene nivel de evidencia 1A, el famoso bridging, la unión de dos tipos de tratamiento. Ahora me voy al otro lado. Si el paciente es trombolizable y tiene un segmento M1 proximal y tiene un trombo que ya hemos medido en el angioten que mide más de 13 milímetros y el paciente es candidato para tratamiento endovascular, recuerde, en el 2013 fue publicado en Neurology, un trombo mayor de 8 milímetros solo con endovenoso va a reperfundir en un 25%. Entonces, este también es un consejo para los colegas que el bridging sirve. Ninguno excluye a otro. No son compartimentos estancos. Y, Manuel, y en todo caso, ¿usted qué plantea? Planteo lo siguiente, la ventaja de ser clínico. Doctor, hay una probable trombectomía. Perfecto. ¿Tiene criterio de trombolisis? Sí, trombolice lo que ya estamos llegando con el equipo. Llegó a sala el paciente, ya le pasaron el bolo, 75 kilos, y va con 30 minutos de perfusión. Perfecto. Siga la perfusión, nosotros vamos trabajando. Uno es endovenoso, el otro es intrafemoral o intrarradial. Retiramos el trombo y tal vez el paciente le quedaba 10 minutos de perfusión. Perfecto, se suspende lo que queda y se acabó, porque el objetivo está logrado. Así se trabaja en Alemania, se trabaja en Argentina en este tipo de temas. Otra cosa importante, miren, también sirve el tratamiento endovascular para tronco basilar, cerebral posterior y cerebral anterior. No le daban mucha evidencia, no le daban bola, porque si bien es cierto el 75% de los infartos son de cerebral media, hay un 25% que está acá y tiene un nivel de evidencia 2B. Y finalmente, siempre, siempre, nunca hagan ningún tipo de tratamiento sin neuroimagen. La clínica para discernir si es hemorrágico o isquémico es muy complicado. Y aplicar un producto o meter un stent sin estar seguro son problemas. Bien, y acá están los criterios para trombectomizar. No es que a todos los pacientes vamos a colocarle el catéter y colocarle el stent y quitarle el trombo. Primero, que el paciente previo al ACV sea independiente. Imaginémonos el contexto. Viene un paciente diabético, hipertenso, retinópata, tiene amputación de los dos miembros inferiores, postrado crónico y con un ACV. Diferente el contexto de un paciente fibrilador que tuvo un pequeño ACV hace 4 años, tiene una hipoestesia faciobraquial derecha por la lesión que tuvo izquierda, pero el paciente hace su vida, tiene un ranking de 1. ¿A quién trataríamos en primera instancia si hubieran los dos pacientes en el momento de la emergencia? La respuesta es obvia. Lo segundo que hay que recordar que idealmente, como representa el 75%, aquí está la mayoría de pacientes, pero ya hemos demostrado que tiene un nivel de evidencia 2B, si es una basilar, si es una cerebral posterior, cerebral anterior. Mínimo que tenga 18 años. Qué complicado con los colegas de neurología pediátrica. No hay ningún estudio, ensayo grande, solo hay casos pequeños reportados, experiencia de casos. Y lo mínimo que se solicita es que el paciente tenga un NIS mayor o igual a 6. Pero les pregunto, Cayetano Heredia, que se ha vuelto un centro referencial a nivel nacional de tratamiento del ictus, ¿acaso no han tenido pacientes con NIS de 4 teniendo una cerebral media? Entonces, las guías, como decía mi profesor, el profesor René Chapot, neuroradiólogo en Alemania, las guías se han hecho para guiarnos, solo para eso. Al final el contexto se decide multidisciplinariamente y se decide lo mejor para el paciente. Y bueno, el ASTE, que es una escala tomográfica, también en resonancia, que a 10 puntos es lo normal, por cada hipodensidad prematura se descuenta un punto, es lógico, ¿no? No es lo mismo trombolizar o trombectomizar a un paciente con un infarto chiquitito, otro que tenga un infartazo. Y hasta 24 horas. ¿Qué se necesita? Me pareció interesante lo que preguntaron. Todo paciente con tratamiento endovascular, nosotros aplicamos 7.500 unidades de heparina. Todo, que vendría a ser 1.5 mililitros.
Todo paciente endovascular, a nuestra experiencia, nosotros los anestesiamos. Y todo paciente endovascular, nosotros comenzamos en primera instancia por la arteria femoral. Entramos, miren, es grande el catéter guía balón. Es un catéter híbrido, tiene la punta un balón para detener el flujo sanguíneo. A la par utilizamos luego un microcatéter distal, largo, y dentro del microcatéter colocamos un stent, que en este caso es un stent de nitinol de 4 patitas, y hay muchas marcas, ¿correcto? Miren, pre y post. Nuestra experiencia. En realidad, fue una bendición para mí como clínico ver la evolución de los estudios. Hacíamos 5 trombectomías en el año 2013, pasamos a 3 en el año 2014, los estudios no eran verdaderamente exuberantes, hasta que salió, miren, el Down Trial, 2016, 5 estudios, 5 trombectomías, 2017, el Boom 23, y la última trombectomía que yo he realizado ha sido la semana pasada en una clínica. El paciente ingresó con un IS de 25, una cerebral media izquierda, con 6 horas de evolución, ya no candidata para trombolisis, y ahora está de 25 a post-trombectomía, bajó a 12, a las 24 horas bajó a 8, y el día de hoy el paciente está con un IS de 4. Lo cierto es que yo decidí esperar hasta julio del 2019 para ya completar mi serie, pero vamos ya 35 trombectomías. Hacemos mucha trombectomía. Como les digo, en el año 2015 decidí retirarme del sector público en Lima y dedicarme exclusivamente a la parte privada y estar al llamado, porque es cómo se trabaja con stroke. El que quiera hacer stroke, tratamiento endovascular, no es que tenga un promedio en su casa, que lo van a llamar. Señores, el que quiera hacer stroke tiene que dedicarse a esto 100%, para que tenga una buena casuística y tenga buenos resultados. Es lógico, más casos tienen, mejor pronóstico y mejor nos va. Muy bien, casos clínicos. Este es un caso interesante, justo hablando de un colega previo a que me sucedió. Un cirujano cardiovascular brillante de la Argentina, primo hermano del gran Favaloro. Él es pionero en las endarterectomías mecánicas, endarterectomías carotidias en la Argentina. Obviamente odiaba lo que hacíamos nosotros en neurointervencionismo, porque nosotros también colocamos stent. Tal vez con diferente técnica nos gusta más colocar un protector antiembólico distal que un MoMA. Nos parece un poco más sencillo. Pero bueno, imagino que depende de la práctica. 82 años y tenía todos estos antecedentes. 3 meses previo hizo TIAS, o sea que era una carótida sintomática según la definición. Y miren, hemiplegia, disartre, afasia, 30 minutos de evolución. Manuel, ¿cómo es posible que haya llegado el paciente con 30 minutos? Su hijo también era médico. Y el paciente vivía en el centro donde nosotros fuimos. Prácticamente vivía el colega. Con 30 minutos tenía un IS de 26. Calculen entonces la colateralidad que tenía el paciente. 30 minutos y ya tenía NIS de 26. Por eso les digo, el tiempo no solo el cerebro. También son colaterales y mismatch. Y trombectomizamos al paciente, inmediato bajó a 3.42 y finalmente al alta 0. ¿Qué es lo que hicimos? Les muestro acá un poco de neuroimagen. Miren, teniendo un centro prestigioso, arrancamos con la tomo. ¿Ven ustedes este punto que está acá? Se llama el dot sign. Dot sign. Es el corte axial de una arteria silviana hiperdensa. La hiperdensidad en tomografía se mide por unidades Henfields. Generalmente un trombo es más de 40 a 100. Y cuando es más de 100 ya es calcio. Cuidado con ese detalle. Y aquí ya se hizo más exuberante, miren, el signo de la cuerda, que también se evidencia, inmenso, 23 milímetros de trombo, y ya luego le hicimos la difusión, el mismatch difusión flare. Observen, con 30 minutos ya comenzó a restringirse. El ADC, como les comentaba, colegas, miren, restricción en la difusión, ADC oscuro, ¿qué cosa es esto? Edema citotóxico. ¿Quién le da la mayoría de edema citotóxico? Los infartos isquémicos. Y luego encontramos esto. Mamita. Tenía una suboclusión de la estenosis de la carótida izquierda, que en realidad estaba muy complejo. Y miren, aplicamos contraste arriba y estaba totalmente tapada la carótida, el segmento distal. ¿Cómo se llama esta patología? Tandem occlusion, que son las más polémicas para tratar, son las más complicadas, y el que me diga lo contrario, lo aplaudo porque serían genios. Esto es lo más complicado de tratar. ¿Qué hicimos? Las guías no se ponen de acuerdo si vamos primero por el trombo intraarterial o si primero vamos por la carótida. Lo cierto es que si no podemos pasar, porque acá ni siquiera pasaba una guía,
Tratamos la carótida primero. Colocamos un wall stent de 7 por 30 milímetros con un baloncito Rebar de 1.5 milímetros y hicimos angioplastía post-stenting. Acá lo estamos liberando. Quedó así post-angioplastía y post-stenting. Luego subimos, observen acá, tenemos el microcatéter y la microguía. Qué difícil fue romper el trombo y luego pasamos con la microguía. Cuidado. Esto es un secreto lo que están viendo acá, colegas. Nosotros ingresamos la microguía doblada. Jamás ingresen con la microguía punta, porque se puede comportar como una aguja y puede perforar las arterias. Entonces la experiencia también nos enseña. Por eso entramos así, de forma doblada. Y luego que hicimos, colocamos el catéter guía balón que les había comentado, comenzamos a inflarlo. ¿Lo ven acá? Estamos liberando ya el stent. Miren cómo avanzan las patitas del stent. Ya está acá liberado. El stent, el otro secreto, la experiencia de la trombectomía mecánica. Jamás retiren un stent apenas haberlo liberado. Déjenlo de 3 a 5 minutos, porque el nitinol con el trombo es una aleación interesante. El nitinol permite que el trombo se adapte a él si pasa más de 3 a 5 minutos dentro de la arteria. Hay que esperar con calma. Y después de ese tiempo, ¿correcto? Retiramos de 5 minutos el trombo con el stent. Nosotros no dejamos el stent como los cardiólogos. Nosotros lo retiramos en primera instancia. ¿Correcto? Más el trombo. Y miren, así quedó el paciente. Con 30 minutos. Y luego el paciente nos amaba. Cree en el neurointervencionismo, cree en los neurólogos y todo lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, la segunda paciente es interesantísimo. Mujer de 25 años, sin antecedentes previos. Solo un pequeño detalle, que había hecho infartos de territorio vértebro-basilar en diciembre de 2017 y enero de 2018. Ella llegó a nosotros en marzo. La paciente tenía un ranking de 1 cuando llegó. Miren la ventaja de ser un paciente joven, la famosa neuroplasticidad. Y cuando llegó la paciente tenía un NIS de 18. 18. Les voy a mostrar los estudios luego de neuroimagen, y en ella tuvimos que aplicar una tecnología increíble, 2 stents, porque el trombo era muy grande. Pasó de un NIS post-trombectomía de 18 a 9 y a las 24 horas de 7, y la controlamos a los 90 días, un NIS de 1, ranking de 1. Hay un error. Y observen, miren, ¿qué pueden ver acá? Difusión, ADC, FLAIR. La difusión restringe, observen, ¿no? En la zona medial, básicamente la zona medial, área 17 del lóbulo occipital izquierdo, ahí se ve hipointenso, pero sin embargo, miren todo lo demás que detectable FLAIR. Claro, la paciente había tenido infartos previos. Y esto es lo que nosotros vimos en el mes de enero, miren, observen, la ventaja de tener una base de datos, un backup. Y acá lo de ahora. Todo lo que se ha mostrado son estudios previos que teníamos en nuestro backup. Y miren, ahí está el infarto. Pequeño en el hemisferio cerebral, en este caso el lóbulo occipital izquierdo. Pero cuando entramos a sala, Dios mío, miren, mutilado totalmente la arteria basilar, en su segmento medio y distal. ¿Qué hicimos? Tuvimos que entrar con dos sistemas de trombectomía. Acá estamos colocando uno, observen. Repito, siempre con la guía cruzada, doblada en J para no dañar el trombo y no generar tampoco daño endotelial. Observen, ya coloqué uno y estamos yendo para la otra cerebral posterior. ¿Ven la forma en Y? Un lado, otro lado. Y luego colocamos los 2 stents, lo dejamos 5 minutos, pre y post. Con una pasada sacamos el trombo. Y la paciente, miren el tamaño del trombo. Estaba en la basilar. Es medible. Centímetros. Esto no es milímetros, colegas, ¿ah? Centímetros. Una barbaridad. Su estudio control, pre y post. Miren, ahí ya se ve tapada la basilar y acá se ve intacta. Y la paciente estaba así, después, a los 90 días, feliz de la vida. Causa, esta mujer tenía una trombocitosis primaria y ahora está anticoagulada. Que es la otra pregunta que por ahí escuché. A todos los pacientes anticoagulamos, por riesgo de que el paciente haga una trombosis mayor, pero dosis baja. Y nuestra experiencia, ya mi recorrido, tanto en Canadá, en España, Alemania, Argentina, México, y con las nuevas guías,
al menos en los centros donde yo laboro, esto es el protocolo de cómo lo manejamos, clínico, radiológico, intervencionista. Importante la clínica, eso no va a variar, no va a variar. El tamaño del coágulo directamente está relacionado con el grado neurológico, el compromiso. Si tiene un mismo, a ver, comencemos. Menos de 4,5 horas, en teoría es candidato para alteplase. Bien ahí. NIS menos de 14, probablemente sea un vaso pequeño. Puede ser que sea un fibrilador que se chapó la M3, tenga poco NIS. Pero igual, fíjense, criterio de trombolisis, si los tiene, trombolicen. Si tiene un NIS más de 14, no basta, repito, no basta hacer solo tomografía cuando tienen un NIS mayor de 14. Lo que van a hacer es que, si quieren hacer tratamiento endovascular, el intervencionista le va a decir, ¿y dónde está el trombo? Doctor, me parece por la clínica, sí, pero quiero ver el tamaño del coágulo, ¿dónde está localizado? La característica. Hagan angioten. Y eso está demostrado, que un NIS mayor de 14, 85% que estamos ante un trombo en la proximal, arteria proximal, carótida o cerebral media. Angioten más TEN cerebral, hay que ver si hay oclusión proximal. Si hay oclusión proximal, cumple criterios endovasculares, trombectomicemos. Algoritmo número 2, menos de 4,5 horas si no está aplicado el alteplase. Por ejemplo, un paciente que tenga warfarina, que utilice warfarina, y el INR, vamos a decir, está en 1.9, por ejemplo. Bueno, y está con 3 horas. ¿Qué nos queda? Sí o sí hacer angioten. ¿Para qué? Para buscar la opción de tratamiento endovascular. Y si el paciente es candidato, hay que hacer tratamiento endovascular. Y luego de 4,5 a 6 horas, ya no está indicado el alteplase, tenemos ahí también sí o sí. Yo sé que cuesta escuchar esto, porque nos han formado, basta una tomografía, pero esto es como el ceviche, y disculpen la comparación, ceviche no es camote, cebolla, limón, sal y pescado, esto es un arte. Y como es arte, necesita entrenamiento, paciencia y todas las herramientas necesarias para hacer las cosas bien. Entonces, si cumple el tratamiento endovascular, hay que hacer trombectomía mecánica. Y finalmente, acá está el protocolo, tanto Down y Diffuse para hacer, que lo quiero resumir de forma sencilla. ¿Cuándo hay que hacer tratamiento endovascular? En conclusión, paciente que tenga poco déficit o mucha independencia funcional previo, que tenga mayor de 18 años, que tenga un déficit neurovascular moderado, que tenga la cerebral medio de la carótida tomada y hasta 24 horas de haber sido visto bien por última vez. Le hacemos a ese paciente que tiene 16 horas sí o sí perfusión. Si no tenemos tomografía, disfusión, flare, mismatch. Y si es positivo, trombectomicemos. Siempre todo esto con el consentimiento del familiar. Conclusiones de la charla, a mi juicio, los dos tratamientos son espectaculares. Los dos me gustan, los dos lo utilizamos. Se pueden unir en famoso bridging, y recuerden que el tiempo no solo es cerebro, sino también es colateral y penumbra. Y ojo, la extracción del trombo no es difícil. Yo aprendí en el camino que eso nota de que nací con el don en mis manos, yo soy el dios del intervencionismo, es mentira, doctores. No es lo mismo tener un apéndice que tener 1000. En conclusión, ¿qué les quiero decir? Que la mano se hace, pero el criterio no, y el criterio hay que buscarlo en paciente con paciente. Por eso no es tan complejo sacar un trombo, que saber a quién hacer el procedimiento. Y finalmente, estamos hablando ya de trombectomía mecánica directa, como lo han hecho los cardiólogos, van de frente a hemodinamia, si somos un centro comprehensive, o sea, un centro integral, versus un centro primario. Cualquier cosa, ya no servirles. ¿Dónde creen que es esta foto? Es un arco, no es un arco, es un angiógrafo alemán, RTC, valorizado en $1 millón. Y este servicio es mi servicio de radiología intervencionista en el Hospital Regional de Ica, el cual está gustoso en poder siempre apoyar a los hospitales hermanos como el Hospital Cayetano Heredia, que apunta a la excelencia. Muchas gracias. Primero, felicitarte por tu exposición. Como siempre, bien didáctica y brillante, o sea, nos ayuda bastante. Quería preguntarte, o sea, nosotros sí queremos tener un centro de trombectomía, ¿no? De hacer terapia endovascular. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Y para todos también, todos los centros que estén interesados. Bueno, en realidad ya lo más difícil está hecho. Ya ustedes lo han logrado, concientizar al médico. Eso es lo más complicado. Yo fui a un centro que tenía 10 resonadores magnéticos, tenía 8 tomógrafos, 25 ecógrafos, y no llegaban pacientes. ¿Y saben por qué?
porque el neuroradiólogo trabajaba por un lado, el neurocirujano trabajaba por otro y el neurólogo trabajaba por otro lado. Y el emergencista por otro lado, el intensivista por otro lado, el rehabilitador por otro lado. Lo más difícil ustedes ya lo hicieron. Unir, unificar. Ahora, el tema logístico, seamos honestos, y el doctor Nájar no me va a dejar mentir, esto es mediático. ¿Cómo hemos logrado armar un centro así en Ica? Reportando los casos que hacemos, dándole duro también a la, vamos a decir, educación, no solamente del personal médico, sino también de los pacientes. Decirles que el ACV ya no solamente es persinarse y darle aspirinita y ver qué pasa, sino que los podemos tratar. El tercer punto que me he dado cuenta es hacer. Si vamos a esperar a tener todo estandarizado, que el protocolo acá, que el protocolo allá, que nos vamos a reunir, lo que les estoy diciendo es off-label. Pero seamos honestos, colegas, necesitamos trabajar. Porque si nos vamos a basar en las guías, probablemente ustedes, igual que yo, solamente haríamos la quinta parte de procedimientos que hacemos. Y eso pasa en todas las especialidades. Trabajemos. Camino, como dice el lema, se hace el anda, pero hay que comenzar. Y ustedes ya comenzaron y los felicito. O sea, hace 2 días salió una publicación, ¿no? Que ahora la trombolisis se ha extendido hasta las 9 horas. Imagino que eso también va a cambiar también en el criterio de tratamiento. Sí, total. En realidad, como yo les comentaba, como neurólogo formado en Almenara, nosotros, allí está el doctor Miguel Quiñones, que es el actual presidente del grupo Stroke, y quien les envía un fraterno saludo, sabe de todos los logros que están haciendo ustedes aquí en el Hospital Cayetano Heredia. Entonces me formé con él, que comenzó la trombolisis en el Perú. Y aprendí en el camino, como les digo, esto no es ceviche, y ustedes ya lo saben perfectamente y lo están haciendo muy bien. Entonces, que hayan ampliado la ventana, creo que la más contenta en este salón es la señora Irsa Sobero, que está al fondo, ¿no? Está feliz la señora Irsa porque, bueno, la trombolisis ha demostrado ser eficaz a las 9 horas, pero seamos honestos, si no hubiera neuroimagen, si no hubiera perfusión, no hubiera flujo sanguíneo, volumen sanguíneo, ¿hubiéramos podido pasar las 3 horas desde el año 96? Esa es la moraleja. Entonces, hay que equiparnos. Exijamos a las autoridades, al director del hospital o directora, no sé quién es el colega o la colega, quiere resultados, apóyenos. ¿Cuánto necesitamos para hacer un angioten? Solo un tomógrafo de mínimo 28 cortes. Y para hacer perfusión, mínimo de 64 cortes. Lo mínimo. Ya lo ideal es una resonancia, pues si hay, ¿no? Y el otro punto es, me gusta mucho el tenecteplase. Yo lo utilicé en Alemania, que también es producto, creo que son primos hermanos, no sé si Irsa está de acuerdo. El tenecteplase como intervención me gusta porque solamente es bolo. Porque el miedo, ahora hablo de mi tribuna, como intervencionista, ¿qué es? ¿Qué pasa si yo tengo una femoral aterosclerótica y le doy y no chapo la arteria? Se puede formar un hematoma. Entonces, yo creo que esto también es una llamada para las empresas grandes que hacen estos productos de mejorar, se puede mejorar. Yo creo que la teplase, mi moraleja es, mientras haya poco infarto y mucha penumbra, y si el trombo es el tamaño de un lacunar, trombolicemos. No tengamos miedo. Pero eso sí, con el contexto de que hay mucha penumbra y poco infarto, porque lo que sangra no es el producto, es otra cosa que también cometemos el error. No, me sangró el producto, no sirve. Y en realidad, lo que faltó fue un poquito definir a qué paciente debemos trombolizar o trombectomizar. ¿Mm? Gobierno del Perú. El Perú primero.